Cuando tú tienes una vida guiada por tu espíritu, óyelo bien, tu espíritu, que es guiado por el espíritu, entonces tú puedes discernir si es el momento de esto o el momento de lo otro. Porque recuérdate que la carne se la quiere lucir, sí. La carne quiere quedar bien, la carne quiere sobrepasar todo, ella quiere hacer las cosas. Entonces es donde tú tienes que aprender a percibir qué es lo que Dios quiere en el momento. Y eso va a venir a través del tiempo, de pasar tiempo con Dios, de ministrar. Tú vas a ir entendiendo muchas cosas. Excelente. Es una escuela que no termina. Entonces, a veces, tú discernes el ambiente cuando ya está en la plataforma. O sea, tú tienes que estar como los carros, neutros, para que te pongan el cambio que Dios quiere que vaya ahí. Wow, Dios mío. Tú no puedes ir con planes. No, tú tienes que ir, aquí estoy. Heme aquí. ¿Por dónde tú quieres que nos movamos? Wow. Eso te va a hacer ser una persona que ministra con efectividad, porque está siendo guiado. Yo jugaba pelota, béisbol, y ese era uno de los sueños míos, firmar. No pude, el tío mío firmó, que éramos de la misma edad, todo, pero yo no pude porque Dios me llamó. Entonces yo estaba molesto, dice, Señor, pero tú me llamas a predicar cuando yo tengo un futuro acá que puedo. Yo jugaba Ciore y segunda base. Wow. Yo corría sin field. Yo estoy ahora entre... wow. ¿Qué voy a hacer? Entonces yo le dije, Señor, no me voy a descarriar, te voy a servir, pero voy a enganchar los guantes, ya no voy a predicar más. Wow. Búscate a otro, porque es que tú no me usas. Amén. Entonces yo no puedo estar pasando vergüenza, hablando de la palabra y tú no la confirmas. O sea, mira, la Biblia dice, y Dios confirmaba con señales y prodigios la palabra de gracia que predicaba Pablo. Dios la tiene que confirmar. Entonces yo me fui al monte, dije, entregarle el ministerio, y cuando estoy ahí yo veo que pasa, yo veo como que hay truenos, estaba bien, era como Dios confirmándome, porque veía que yo estaba bien desanimado. Wow. O sea, yo no iba a predicar de verdad. Entonces yo dije, Señor, ¿sabe qué? Puede ser que esos son relámpagos normales. A algo que yo sepa que tú estás hablando. Dios mío. Entonces en el cielo se formó una bola de fuego, era como azul rojiza, y bajó. Y yo salí corriendo. Pero me alcanzó la bola, le dio vuelta a los pies y me metió en el pecho. Yo decía que para que haga un avivamiento en esta nación y en el mundo, hay que conectar la generación presente con la pasada. Porque la pasada era una generación que buscaba a Dios de una forma sin límite, en oración, en ayuno. La de ahora está avanzando, pero se siente muy liviana en referente a lo que es la búsqueda, a lo que es el avance espiritual. Ahora, el don de hablar en lengua, creo que hay cuatro lenguas que la Biblia menciona. No tengo ahora mismo el tiempo para mencionarla. Está la lengua humana, la lengua angelical, la lengua celestial, la lengua profética. La que descendió en el Pentecostés, cuando tú lees la Biblia, fue una lengua dada por el Espíritu, pero era un idioma, porque dice, y les oían hablar en su propio idioma. Así es. Es el don de lengua, pero en un idioma humano. Comprensivo. O sea, tú no hablas inglés y de pronto tú comienzas a hablar lengua en inglés que está hablando. Pero el apóstol Pablo también habla de lengua celestial, de lenguas espirituales, de misterios. Cuando tú hablas en lengua de misterio, pero misterio, lengua, la Biblia dice que el que habla en lengua se edifica. Amén. Y también edifica la fe. Tú te edificas, tú te construyes hablando en lengua. Entonces esa lengua que habla la Biblia, que el apóstol Pablo, que es la lengua que habla misterio con Dios, que nadie la puede entender, yo pienso que ese tipo de lengua no debe de hablarse en público. Wow. Porque en el público no hay quien la entienda. Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que si no hay intérprete, calle, porque que no la entienden. Ahora, no puede dejar de hablar la lengua, que es idioma, porque Dios está usando tu boca para dar un mensaje a alguien. Yo he oído muchos testimonios, por ejemplo, de un pastor que él comenzó a hablar en lengua y él estaba hablando a un africano en su idioma. Tú te viniste de África, la iglesia está llorando, tienes que volver. El hombre se quedó loco. Ahora, el don de lengua, hablando más, claro, esto hay que explicarlo mucho mejor, sí, que no tenemos el tiempo, pero el don de hablar en otras lenguas, ya sabiendo alguna definición que he dado, por ejemplo, vámonos en la que habla misterio, la que no se puede interpretar, la que no se entiende con la mente humana. La Biblia dice que esa lengua te edifica. Dios. Y ese don de hablar en ese tipo de lengua es diferente, porque ese te construye.
Ese don de hablar en lengua es el que libera los demás dones, lo activa. De los 9 dones, ¿cuál tú puedes controlar? Solo uno, el hablar en lengua. Entonces, el don de hablar en lengua es el único don de los 9 dones que tú controlas. Porque Pablo dice, si nadie te entiende, calla. Significa que lo puedes controlar. Bueno, me voy a callar porque nadie me entiende. O sea, yo controlo. Háblela para sí, dice la Biblia. Estoy hablando en lengua, nadie lo entendió, me callo y la hablo para mí. Para mí. Ve que la puedo controlar. Un estudio en la Universidad de Oklahoma, de Oral Roberts y de algunos doctores, pusieron 500 personas. Eso fue en el New York Times. El New York Times lo publicó hace muchos años, fue en Nueva York. Lo de Oklahoma es otra cosa que te voy a decir. Hicieron un estudio de 500 personas, pusieron un grupo a que oraran en lenguas, porque yo oro en lengua cada vez que quiero. Yo no necesito sentir para orar en lengua. De hecho, el sentir es lo que ha detenido a muchos cristianos a recibir, porque quieren sentir para luego creer que van a recibir. Entonces, lo pusieron a orar en lengua y a cantar en lengua, porque también se canta en lengua. Se ora, si oro en lengua, si canto en lengua. Y le pusieron máquinas acá, lo conectaron, y descubrieron que cuando lo que oraban en idioma normal, el óvulo frontal, que tiene que ver con los pensamientos, todo esto acá, se movía. Pero cuando oraban en lengua, esto quedaba neutro. Y eso no es emocional, que los pentecostales o los bautistas, fulano digo, no, esos doctores, yo lo tengo el periódico, tengo la foto, salió en el New York Times, que el óvulo frontal, que tiene que ver con los pensamientos, quedó fuera. Y es lo que Pablo dijo hace años atrás, que cuando tú oras en lengua, tu entendimiento queda sin provecho, porque tú no oras con la mente, con el espíritu. Entonces, cuando la Biblia habla de orar en el espíritu, parte de ello es orar en esa lengua misteriosa. Ahora, lo que hicieron en Oklahoma, en una universidad, es que hicieron un estudio y descubrieron que el cerebro suelta un líquido que sube el sistema inmunológico, lo sube para arriba. Inmunológico te sube para arriba. Tú sabes que la gente se enferma cuando el sistema inmunológico baja. Sí. Entonces descubrieron que casi un 30 o un 60% sube cuando oran en lengua. La gente no oye, no sabe eso. Mío, Padre. Sí. Cuando ora en lengua hay una conexión que algo en el cerebro, un líquido se suelta y aumenta el sistema inmunológico. El que ora en lengua tiende a no enfermarse y a rejuvenecerse. Dios. Pero eso es algo que hay que explicar más profundo. Ha habido mucha mala interpretación, ha habido mucho abuso también. Hay muchas personas que son emocionistas, que no están orando, no están hablando en lengua, solo están inventando lengua. Sí. Entonces eso ha dañado a mucha gente que no entiende, que ve que son personas que si fueran, que no tienen entendimiento, que no tienen sabiduría y hablan loqueadamente, digámoslo así. ¿Verdad? Entonces sí ha habido un abuso extremo sobre lo que es el orar en lengua, el hablar en lengua. Pues la gente habla a veces sin control. Pero eso no significa que el don de lengua hay que dejarlo de un lado. Porque el don de lengua no puede ser malo porque el que lo deje es el Espíritu Santo, no el diablo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que imparte los dones y el don de hablar en otras lenguas. Entonces el don de hablar en lengua lo da Dios, no lo da el diablo. Pero obviamente ha habido un gran abuso sobre ese don y ha habido muchas personas bajo emoción hablando cosas que realmente no es el Espíritu de Dios, son inventos de ellos. Pero ese don, mira, yo voy allí ya, yo voy a escuchar muchos hombres de Dios y todos concuerdan en lo siguiente: el que no ora en lengua no se dimensiona, Dios mío, no crece. Porque el que ora en lengua habla misterio